¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A finales del año 23 tuve ocasión de poder viajar a Japón para visitar el Salón del Automóvil de Tokio, ahora rebautizado. La cuestión es que en ese salón un pequeño coche de estética espectacular y muy deportiva fue el que stole the show, como dicen los anglosajones, el que robó el espectáculo porque se llevó toda la atención como probablemente el coche más bonito y espectacular de la feria, que hablando de un vehículo pequeño, como digo, y deportivo, cada vez es menos habitual entre tanto vehículo hipertrofiado, electrificado y etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Mazda Iconic SP, un coche al que tuve el privilegio de subirme allí en Japón, en una jornada en la que además, por cierto, tuve ocasión de tener una conversación con Masahiro Moro, con el CEO de Mazda, y es una conversación que tengo grabada y que no he publicado todavía por cuestiones técnicas y de tiempo, pero que yo creo que no ha quedado desactualizada y próximamente, quizá este verano, sea un buen momento para que vosotros podáis escuchar de primera mano lo que dice el CEO de una gran compañía japonesa que no en muchas ocasiones uno tiene la posibilidad de poder sentarse con él y charlar, ¿no? Bueno, todo esto te lo cuento porque está más que confirmado que Mazda ese coche, ese prototipo, lo va a llevar al mundo real en un modelo nuevo que todavía no sabemos cómo va a llegar, pero que va llegando información a cuentagotas y que supuestamente va a ser el heredero de nada menos que el Mazda RX-7, ese pedazo de deportivo inolvidable, que por cierto luego fue demasiado manoseado por el mundo del tuning, a veces con buen gusto, a veces no tanto, por culpa del mundo del cine, y que, como digo, viene con la esperanza de traernos una nueva tecnología de motor rotativo en el año 26 más potente que el MX-30, un coche que ha fracasado, que el mercado no ha entendido y que se ha acabado vendiendo por 4 duros en España respecto a lo que la marca tenía previsto y que en definitiva, bueno, pues es un coche muy interesante para el día a día, pero que no ha acabado de cuajar por su estética y su configuración. Todo esto te lo cuento porque, claro, no podemos llevar las campanas al vuelo y empezar a aplaudir y decir, mira, vuelven los motores rotativos, vuelven los vehículos deportivos. Desgraciadamente, tal y como concebimos los coches deportivos y los coches en general, vamos justamente en la dirección contraria. Y hablando de justamente, este mes de julio del año 25 se ha producido un corte muy importante en la industria del automóvil, que quizá ha pasado desapercibido, en el que muchos coches que se estaban vendiendo y que estaban al final de su vida útil van a desaparecer, se van a dejar de vender, empezando por Mazda con el CX-5. Algunos por el final de su vida útil, algunos por una cuestión de estrategia de emisiones, y unos pocos por una normativa que ha entrado en vigor, como digo, que no es muy conocida, y que es la normativa de ciberseguridad. Y esto ha hecho que algunas compañías tengan que dejar de vender coches de una manera, podríamos decir, incluso traumática. Te voy a enseñar qué coches se están dejando de vender o se han dejado de vender ya de una manera más o menos discreta y oculta en la mitad del año 25 y qué es lo que va a pasar con los coches que vienen deportivos para todo aquel que quiera acceder a un deportivo. Porque lo que yo presumo que viene y va a venir es una opinión, no es una afirmación porque yo no tengo una bola de cristal, es que se va a formar una fenomenal burbuja respecto a los coches que ya están en el mercado de segunda mano y que tienen caballos de combustión. Pero antes, para empezar, vamos a ver cuáles se van y cuáles son los motivos por los que se van, que en algunos casos son muy curiosos e incluso traumáticos. Por cierto, un coche muy curioso y muy interesante que he estado intentando probar en el canal, pero que no lo he conseguido, tendría que haber ido a un concesionario, ha sido el Fiat Tipo. El Fiat Tipo en el año 25 redujo totalmente las versiones, se cargó la versión Cross y dejó una cosa muy interesante. Dejó la versión 1.6 diésel de 130 caballos con un equipamiento reducido, con un paquete de equipamiento y con un precio de derribo. Empezaron con una oferta en la que el coche estaba por 17.000 euros, un poco menos a la venta, de tal manera que precio-producto, si quitamos de la ecuación toda la tecnología nueva de conectividad, etcétera, era probablemente el coche con la mejor relación precio-producto del mercado, con un 1.6 diésel de 130 caballos. Coche para flotas, coche para taxistas y coche que mucha gente, te hago la prueba, haz el ejercicio, fíjate durante unos días y vas a ver cómo te encuentras por ahí por la calle tipos bastante nuevos de carrocería sedán. Son esta última hornada de tipos que en el año 25 ya tenía un precio crecido más hacia los 18.000 y pico y que justo ahora termina. Este coche comparte una cosa muy importante con el Porsche Macan.
El Porsche Macan, que se estuvo vendiendo hasta el año pasado y que es un auténtico superventas, es un exitazo para la marca Porsche. En Porsche se pensaban que este era un coche que iba a comprar una franja de la población específica y al final resulta que esa franja de la población específica, quizá con menos poder adquisitivo que el Cayenne y por lo tanto más joven, se ha ido ampliando enormemente tanto por la parte de los jóvenes como los mayores, siendo un éxito mundial. El problema del Porsche Macan es que Porsche, en su hoja de ruta técnica, pensó en sustituir el Macan por el Macan actual, el Macan eléctrico, que por cierto acabamos de probar en una prueba de larga duración. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en esa hoja de ruta Porsche se merendó una generación extra del coche con motores de combustión interna. ¿Qué ha sucedido? Que ahora hay una demanda tremenda de Macan con motor de combustión, de Macan híbrido, y el Macan eléctrico, como el resto de coches eléctricos, no se vende a la velocidad, al ritmo que la marca tenía previsto. Solución: Porsche se la va a tener que envainar y va a tener que tomar la plataforma del nuevo Q5, que sí que cumple con la normativa, para desarrollar un Macan de combustión interna que, digamos, será muy parecido o prácticamente idéntico al Macan eléctrico, pero en el que las mismas tripas del coche, el mismo esqueleto del coche y toda su arquitectura eléctrica y electrónica va a tener que ser distinta necesariamente, porque como se ideó el Macan originalmente era como puramente eléctrico. ¿Y cuál es esa normativa tan extraña que se ha cargado al Fiat Tipo y al Macan? Pues la normativa de ciberseguridad. Sí, la normativa de ciberseguridad que ha entrado en vigor en el año julio del 25 es lo que provoca que algunos coches se tengan que dejar de vender en Europa. Estuvimos hablando de coches que desaparecieron por normativa de seguridad, estuvimos hablando de coches que desaparecieron por normativa de emisiones o a los que la marca no le salía a cuenta traerlos a Europa. Un caso flagrante es el del Nissan Z400, un cochazo espectacular con esa estética retrofuturista y sus 400 caballos de potencia en las versiones Nismo, que a Europa le han sisado. Hay algún importador paralelo alemán que lo trae, igual que el Xiaomi Ultra del que dimos cuenta hace unos días en el canal, pero a unos precios verdaderamente elevadísimos para que les salga a cuenta la ecuación coches que traen de Norteamérica. Pero lo cierto es que esta normativa, si se ha cargado algunos de los deportivos japoneses, como también el Subaru BRZ, se va a cargar otro clásico de nuestro mercado, también un coche minoritario, como es por ejemplo el Toyota Supra. Ese coche que ya en su versión última, precisamente con una estética especial, termina su periplo en Europa también por la normativa de ciberseguridad. Bueno, otro coche que sí que es verdaderamente traumático y triste, porque hay una parte de los aficionados al motor que se habían agarrado a ese coche como un clavo ardiendo para poder seguir manteniendo la pasión de los coches deportivos, son precisamente los Hyundai i20N y los Hyundai i30N. El mercado se queda huérfano, esto sí que directamente huérfano, de una estirpe de coches deportivos que han tenido una popularidad tremenda entre aquellas personas que gustan tener coches de tacto deportivo y de placer de conducir, y que ahora se lo van a quitar de en medio porque la gama N se va hacia la electrificación. Igualmente, veremos con qué éxito. Habéis visto que aparte del Ioniq 5N, ahora tenemos el Ioniq 6N también, un coche con unas características muy peculiares, con esa estética que han mejorado y renovado para intentar que tenga más pábulo en el mercado, igualmente subiéndole la potencia de una manera loca, pero en versión exclusivamente eléctrica. Que ojo, los coches deportivos y eléctricos de momento son un mega nicho dentro de los nichos, te pueden dar muchas satisfacciones, pero de momento no igualan las sensaciones de conducción que tienen los vehículos térmicos. Independientemente de la opinión de la persona que aquí suscribe, el que manda es el mercado, y el mercado de momento no está apostando claramente por ellos. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, y otros coches que verdaderamente es un trauma, al menos para mí, por ejemplo, es muy triste que un coche que se está vendiendo muy bien y que es un grandísimo coche para todo y que tiene un muy buen comportamiento dinámico, como es el Ford Focus, que en España se ha vendido mucho y bien, precisamente porque los precios en relación a su competencia eran bastante buenos y el equipamiento también, y en definitiva calidad, precio, producto, tenías un producto muy interesante, aunque en su mayor parte vendido con el motor 1.0 de 3 cilindros, pero oye, un coche pintón, muchísimo coche de renting a bajo precio, muchísimo bajo coste, el Focus se va también.
también. De hecho, Ford acaba de anunciar que va a crear una gama nueva de producto para Europa porque es que se están quedando sin gama y lo que hay ahora mismo no se vende en exceso salvo el Kuga y específicamente el Kuga híbrido enchufable con la etiqueta cero, que siendo como está posicionado en una situación de uno de los menores costes y buen precio producto igualmente como el Focus, tiene una venta muy buena y Ford prácticamente que sobrevive hoy en día con la venta de ese coche, habida cuenta de que se nos fue el Fiesta también, ¿no? A Mazda, hablando de Mazda, que ahora vamos a terminar hablando de Mazda otra vez, le ha pillado igualmente en Europa con el pie cambiado con el CX-5. La normativa de ciberseguridad se ha cargado el CX-5 5 meses antes de que el CX-5 nuevo, del que te hablábamos en un vídeo anterior, llegue a Europa y llegue por lo tanto a España, y ahora Mazda, pues en la segunda mitad del año, va a tener que correr a la pata coja, puesto que se le ha caído uno de sus grandes superventas, un coche mega amortizado y con el que ganaban muchísimo dinero y ganaban ese volumen que ha hecho en Mazda una de las marcas más populares dentro del grupo Mazda a nivel mundial y líderes en Europa. O sea, Mazda España es un ejemplo para toda Europa y evidentemente tienen un reto bien grande, aunque ya puedes reservar el CX-5 en lo que queda de año para suplir esa merma hasta que lleguen las unidades del modelo que viene a continuación. Y por terminar con todo este repaso triste, otro coche que acaba de presentar su versión nueva y verdaderamente es para llevarse la mano a la cara, es desgraciadamente el Subaru Outback, que es un auténtico cochazo. Es un coche que cuando lo conduces dices, esto es un coche que está fabricado por ingenieros de automoción, con un chasis que está sobredimensionado para las prestaciones del coche que puedes meter por el campo, un coche apreciadísimo para aquellas personas que se meten por el campo en Estados Unidos de América. Aquí no tan vendido porque por precio y por una cuestión de motorizaciones, inframotorizado. Bueno, pues ahora la idea es traer los nuevos Outback y que sean puramente eléctricos y además con una carrocería más sub, muy bonita por cierto, el nuevo Outback que se acaba de vender, pero ese concepto de Outback de toda la vida también nos desaparece y para colmo no va a venir con motor de combustión interna, otro coche mítico que se acaba, otro coche que yo recomendaría a toda persona que se quiera comprar un vehículo siempre que puedas ir a por un Outback que esté merodeando los 200 caballos de potencia, porque por los 150 caballos con el motor de 4 cilindros que hay ahora o menos, sinceramente se queda un poco corto para lo que es la emisión de ese coche y el confort de marcha utilizándole. En fin, si pudieras alcanzar un Outback con el motor Boxer diésel, por ejemplo, pues sería una opción fantástica, siempre y cuando, lógicamente, el coche esté bien cuidado y no haya tenido o tenga problemas serios. Bueno, y todo esto, como digo, es una mezcla de factores en el que las emisiones y la normativa de ciberseguridad es lo que hay ahora mismo mandando en el mercado. Y claro, aquí pasan dos cosas. Estamos hablando del futuro Mazda RX-7, que por cierto, no va a sustituir al MX-5, el Miata sigue, y el RX-7 sería un deportivo que la gran pregunta que queda por conocer más o menos está resuelta, pero ¿cómo narices van a colocar un coche con motor rotativo, con las emisiones que tiene un motor rotativo en el año 26-27 en Europa? Pues la respuesta es que lo tendrían que poner a un precio tan alto que las probabilidades de que eso llegue aquí van a ser muy difíciles. ¿Vendrá un RX-7 futuro o como quiera que se llame con motor rotativo? Sí, pero muy probablemente aquí llegue en versión de rango extendido, como un exotismo, como un vehículo, pues eso, muy de nicho, que prácticamente nadie va a comprar y que probablemente lleve la etiqueta cero y se nos venda como un coche deportivo innovador de etiqueta cero con un motor rotativo que sirve aquí como generador como en el MX-30. Por ahí van los tiros prácticamente al 100%. Allí Moro nos dijo que este coche tenía el potencial de tener más de 1000 kilómetros de autonomía oficial en el año, finales del año 23, y no ha variado ni un punto ni una coma la hoja de ruta que nos dio el CEO de Mazda allí en el Japan Mobility Show. La cuestión es que muy probablemente esa versión con motor rotativo para puristas, si es que se hace a Europa, no va a llegar, salvo el que quiera importarlo, a precios astronómicos, a precio de Porsche 911. Y la cuestión igualmente también, como os decía, es que lo que yo presumo que va a pasar es que cada vez va a ser más difícil ya no solamente encontrar un deportivo que sea asequible, porque eso va a existir, pero en modo eléctrico, y en modo combustión no va a existir. Ya estamos viendo que a partir de determinados niveles de potencia, estamos hablando a partir de 400 caballos, los coches electrificados deportivo y específicamente los eléctricos son más baratos que los coches actuales de combustión. Si alguien quiere algo de combustión verdaderamente deportivo y verdaderamente de sensaciones de conducción, se va a tener que ir a un coche usado de segunda mano. Con lo cual lo que queda, con lo cual lo último que se ha vendido, con lo cual todo aquello que parte del año 2006, 2008, 2010 hacia adelante, creo que va a generar una burbuja de young timers en los próximos años en los que los deportivos de combustión se van a convertir como algo así como vinilo coleccionable, haciendo un paralelismo con la música, y los precios se van a ir a las nubes,
para todo aquel que quiera comprarse un coche de combustión realmente con prestaciones, no digamos ya con altas prestaciones. Algunos sobrevivirán, como los grandes fabricantes, como los BMWs, como los Porsches, como los Mercedes-Benz, pero vendiendo sus coches, ya los estáis viendo, a, en algunos casos, 6 cifras y en algunos casos con un 2 en lugar de 1 delante, la primera cifra, con precios verdaderamente ya inasequibles, inasumibles, salvo para coleccionistas o personas que tienen mucho dinero y apuestan por estos coches por algún motivo determinado. Y entre medias, una generación, fijaos en BMW, con los Neue Klasse, una generación de BMW M con las versiones Competition, con las versiones CS o CSL, absolutamente increíble en prestaciones, en conducción y también en precio, compitiendo o desapareciendo frente a una Neue Klasse en la que van a llegar coches con miles de newtons metro de par y en algunos casos rozando los 1000 caballos de potencia, si no más, con prestaciones que los vehículos de combustión no van a ser capaces de alcanzar, por mucho que estos coches tengan ya niveles de potencia y niveles de sofisticación técnica increíbles. En lo que sí que no pueden alcanzar los eléctricos a estos coches de combustión es en sensaciones, es en matices, es en trabajo al volante, y bueno, pues eso es algo que mientras sigamos llevando una batería de media tonelada en la parte inferior del coche, no va a cambiar especialmente, aunque en el futuro veremos cómo pues las sofisticaciones técnicas a la hora de manejar el chasis del coche van a ir compensando eso y haciendo que las sensaciones de conducción, estamos hablando ya de los más altísimos niveles, estamos hablando de los Xiaomi, de los Porsches, estamos hablando de los BMWs eléctricos de nueva generación, intentarán emular esas sensaciones, si no algo superior a lo que ya ha estado existiendo durante toda la historia de la industria del automóvil con los vehículos deportivos de siempre, cuyas potencias ahora se han vuelto absolutamente locas. Eso sí, muchas veces con hibridación enchufable, como es el caso de los deportivos AMG de Mercedes, como es el caso de los Ms de BMW de última jornada, y como es el caso también, ojo, de los chinos, que nos están trayendo montones de vehículos híbridos enchufables, precisamente porque es un producto que es la puerta hacia la electrificación y también porque estos no están penalizados por los aranceles y por lo tanto los chinos tienen mucho interés en colocar y hacer crecer en nuestro mercado para compensar precisamente el hecho de que se les pone un extra de tasas a la hora de meternos en el continente. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.